Buenos días. ¿Por qué razón se supone que un psicólogo debe ser científico, irracional y humanista y existencialista? Y Dios es un plano ajeno porque de alguna manera es algo que se considera sobrenatural y no lo explica la ciencia. Bueno, porque una cosa es lo que aprende uno en los libros para querer ayudar a las personas, y otra cosa es cuando uno llega y se da cuenta que sí puede ayudar con la psicología, pero que hay momentos donde la psicología no lo explica todo. Por ejemplo, una persona que va a fallecer, una enfermedad terminal, un dolor grande de una madre, un rencor profundo, odio, resentimiento, pues se le pueden dar herramientas, pero no esperanza. Y eso es lo que he encontrado en la fe. Un complemento para lo que hago profesionalmente, donde combino la ciencia y la fe de una manera donde no se contradicen, porque al final de cuentas la ciencia fue creada por Dios. Bueno, les hablo esto porque hoy quiero decirles que la fe no es suficiente, porque hay mucha gente que cree en Dios, como los judíos, como los árabes, también otros grupos religiosos como los budistas, ¿verdad? Y muchos otros, todos tienen una imagen de Dios, de un creador. Inclusive nuestros ancestros pensaban en Dios como un ser que crió los granos de maíz de varios colores, y ahí surgieron los diferentes grupos étnicos. Eso quiere decir que todos, sin importar el grupo cultural al que pertenecemos y los orígenes, somos conscientes que Dios existe. Bueno, hasta ahí todo está bien. Lo que pasa es que ahora, ¿cómo es ese Dios? ¿Es un Dios de venganza? ¿Es un Dios de ira? ¿Es un Dios que solo está allá, como decían los griegos, viendo el espectáculo de los humanos peleándose entre sí? ¿Es un Dios ajeno a nosotros? ¿Es un Dios juez, cruel, que está esperando nuestra muerte para juzgarnos? ¿O es un Dios que espera que pasemos por varias vidas para que alcancemos la plenitud? Y ahí es donde se tiene que preguntarse, ok, creer en Dios, bueno, es parte de muchísimas religiones. Hay algunos que no lo llaman Dios, le llaman el arquitecto del universo. Otros el ojo que todo lo mira. Otros le llaman Pachamama, representado por una mujer que es la creadora de la tierra y lo que nos rodea. Y así sucesivamente, cada uno tiene un concepto de Dios, y en su fuero interno creen que están bien. Y bueno, qué bueno que se creen que están bien. Sin embargo, hay una diferencia entre todas estas religiones y los cristianos, católicos y no católicos, de Jesucristo. O sea, todas esas religiones creen en un Dios, muchos dioses, pero un Dios trino, con 3 personalidades, solo los cristianos lo creemos, donde el Padre, donde el Hijo, donde el Espíritu Santo son un mismo ser, simplemente que se han manifestado de diferentes maneras para demostrarle el amor a la humanidad. Y los cristianos sabemos que para llegar a Dios ocupamos a Jesucristo y ocupamos al Espíritu Santo, que nos hable y nos guíe de Él. Entonces, los que no tengan a Cristo como Hijo de Dios, porque hay quien creen en Cristo como histórico, como un personaje que pasó, como un profeta que vivió, algunos dicen hasta que siguió vivo, luego murió, otros dicen que se fue para Egipto, otro que se bajó de la cruz, o lo bajaron de la cruz, se fue.
Eso no es creer en Cristo. Creer en Cristo es el Evangelio del Nuevo Testamento, donde se habla de la comunión que tenía Jesús con Dios. Si puede leer Proverbios 2.12, perdón, Sabiduría 2.12, que es un libro que de la Biblia que sacaron algunas otras religiones, donde describe a Jesús cómo es su paso por esta tierra. Entonces, Jesús es el mediador, Jesús es el puente, Jesús es el que vino a salvar la humanidad del pecado en que se encontraba. Jesús fue el que vino a derramar la sangre. En el nombre de Jesús se reprenden espíritus, se sanan personas, se liberan. En el nombre de Jesús tenemos esperanza. En el nombre de Jesús se derrotó la muerte, se derrotó el pecado. Y tenemos un testimonio el de Él y el de sus discípulos y apóstoles de cómo vivir para alcanzar la salvación. Entonces, si en tu vida no está Jesús, no está Cristo, entonces sos anticristiano. Y sabes lo que para nosotros los cristianos significa ser un anticristiano. Es alguien que rechaza, que no reconoce la deidad de Jesucristo. Así que, ¿eres cristiano o no eres cristiano? Piensa en eso. Y si eres cristiano, actúa como tal, defiende tu fe, sin violencia, pero sí con el Evangelio, con argumentos que están ahí mismo en la palabra de Dios, sobre quién es Cristo, cómo fue anunciado en el Viejo Testamento, qué hizo por nosotros y cómo se apareció a muchos testigos. Y subió al cielo y bajó en la forma del Espíritu Santo, para que sea Dios con nosotros, que es el significado de la palabra Emmanuel. Tenga un lindo día.